Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que muy bien. Es un gusto nuevamente poder acompañarles en esta materia y en esta semana que ya empezamos a ver propiamente las categorías de la psicopatología. Van a ser muchos temas los que vamos a estar revisando, muchas patologías las que vamos a estar viendo, así que pues sí es muy importante que vayan haciendo organizadores gráficos para que les sea más fácil poder ir comprendiendo y organizando toda la información, porque sí viene mucha teoría a partir de ahora. Como ya les comentaba en algún momento, uno de nuestros libros base es el DSM-5. Pueden encontrar en internet la consulta gratis, de modo que no es necesario que lo compren, o me parece que lo pueden buscar también, en versiones resumidas, por ahí las pueden encontrar en internet. Pero si no, lo pueden consultar gratis los criterios que vamos a estar revisando, que de ahí es de donde estará saliendo nuestro material para todas estas categorías. También en algún momento les comentaba que para que tuviera una mejor organización el programa había conjuntado aquellos trastornos que pertenecían a una misma categoría, porque venían como un poco revueltos en el programa. Entonces los he conjuntado para que veamos categorías y subcategorías de las patologías que vamos a estar viendo. Si ustedes le echan una ojeada al DSM-5 se van a dar cuenta que viene por categorías diagnósticas y que cada categoría a su vez comprende subcategorías. Eso es importante que lo tengan presente porque vamos a estar viendo subcategorías, mejor dicho, vamos a estar viendo subcategorías de patologías. Por ejemplo, con la que vamos a comenzar en esta semana, la categoría se denomina trastornos del neurodesarrollo. Aquí olvidé ponerle el título a pero bueno, para que ustedes lo anoten, la categoría es trastornos del neurodesarrollo y las subcategorías son estos 5 índices que están con letras negritas, que es trastorno del espectro autista, discapacidades intelectuales, trastornos de comunicación, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastornos motores. Y esos a su vez también se desprenden otras subcategorías. Entonces, esta es de las categorías más grandes que vamos a estar viendo y no es total. Es decir, no estamos viendo la totalidad de los trastornos que vienen en el DSM-5. Eso también considérenlo. Ustedes van a encontrar más trastornos en el DSM-5. Pero para fines de nuestra materia solo vamos a revisar estas 5 categorías que se divide en todos estos trastornos. Tanto en esta presentación como en el texto viene el desglose absolutamente de todos, que en sí estaríamos viendo, si lo viéramos por número de trastornos, estaríamos viendo trastorno del espectro autista, que es uno solo, discapacidades intelectuales, que es leve, moderada, grave y profunda, ahí ya llevamos 5. De los trastornos de comunicación es lenguaje fonológico, de la fluidez de inicio en la infancia y comunicación social, ahí llevamos 9. Trastorno por déficit de atención, que son 10, y cuando es con hiperactividad, ahí serían 11. Trastornos motores, y a su vez vamos a ver desarrollo de la coordinación, que serían 12, de movimientos estereotipados, que serían 13, y trastornos de tics vienen 3. Trastorno de la Tourette, que sería 14, trastorno de tics motores o vocales persistentes, que sería 15, y trastorno de tics transitorio, que sería 16. Entonces, para esta sola semana estamos revisando 16 trastornos. Por eso es muy importante que ustedes se dediquen bien a leer el texto y después a revisar las diapositivas, porque vienen aquí ya organizadas más o menos esquemáticamente para que a ustedes les sea más fácil su estudio. Entonces eso considérenlo por favor. Ustedes ya harán la lección, la lectura en forma. Bien, aquí vamos a ir nada más comentando algunos puntos muy generales porque sí es un tema pues muy largo y que ustedes deben sentarse bien a hacer la lectura. ¿Por qué se denominan trastornos del neurodesarrollo? Porque la fase de inicio es a principios del desarrollo. En la mayoría de los casos, excepto en trastorno de déficit de atención y en trastorno de tics.
Esos pueden ser diagnosticados hasta antes de los 18 años. La mayoría de los demás que vamos a ver se van a dar cuenta que en los primeros años de vida se hace evidente que el niño o la niña algo tiene, que no está teniendo un desarrollo normal. Por eso se denomina neurodesarrollo, porque afectan evidentemente la parte del sistema nervioso y que tiene que ver pues con un inadecuado desarrollo de este. Entonces dice que normalmente se manifiestan de manera precoz en el desarrollo, a menudo antes de que el niño o la niña empiece la escuela primaria, y se caracterizan por un déficit en funcionamiento personal, área social, académica y ocupacional. Nos dice también que el rango de déficits puede ir desde limitaciones muy específicas del aprendizaje o el control de funciones ejecutivas hasta deficiencias globales de las habilidades sociales o de la inteligencia, ¿no? Es su marca de este tipo de trastornos que van a afectar todas las áreas, pero que prioritariamente pues se nota el déficit en el aspecto cognitivo y todo lo relacionado con ello. Como ya les decía, uno de ellos es el trastorno del espectro autista. Aquí es importante comentarles que anteriormente en la versión 4 del DSM había otros trastornos relativamente similares al autismo, pero en los cambios que hicieron del DSM-4 al DSM-5, pues decidieron conjuntarlos todos esos trastornos en esta categoría que se llama trastorno del espectro autista. Anteriormente ustedes hubieran visto, por ejemplo, síndrome de Asperger, ¿no? A lo mejor lo han escuchado por ahí en algún programa televisivo. Entonces ahora ese trastorno pues está dentro de lo que se conoce como trastorno del espectro autista, entre otros que conformaban pues una categoría de rasgos similares. Por eso es que decidieron conjuntarlos. Es también importante que ustedes sepan, el DSM-5 da criterios diagnósticos. Cada criterio tiene diferentes características. Aquí, por ejemplo, para el autismo, estamos viendo que consta de 5 criterios diagnósticos, pero a su vez cada uno tiene características que vienen ahí más desglosadas en el DSM-5. Entonces, para que podamos hacer un diagnóstico en un momento dado de una patología como esta, pues tenemos que revisar que estos criterios se cumplan. Y el DSM-5 va siendo claro en cuántos criterios se tienen que cumplir para que podamos decir sí puede ser este trastorno. Pero aparte, este tipo de trastornos del neurodesarrollo también deben tener una valoración neurológica, no nada más del área psicológica. Para que podamos decir sí está el trastorno, también tiene que haber una valoración dentro del área neurológica. Ese es otro punto también importante. Y algunos trastornos piden especificadores de algunas otras características o especificadores de gravedad, por ejemplo. Eso también considérenlo. Y aquí les puse algunos enlaces para consultar. Ustedes ya van a leer estos criterios a detalle y por favor les pido que si hay alguna duda, que alguno de los criterios no se entienda a qué se refiere, pues me lo puedan hacer saber. Para que les vaya quedando muy claro a qué se refiere cada uno de estos. Y les puse algunos enlaces por si les interesa un poco más el tema, pues que puedan ahí consultarlos. Como les decía, el trastorno de la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual va a tener 4 niveles de gravedad, que aquí se los coloco: leve, moderado, grave y profundo. Este es un resumen, pero ustedes en el DSM-5 van a poder ver de manera mucho más detallada a qué se refiere cada uno de estos niveles de gravedad. Y por ejemplo entre los criterios tiene 3 criterios y también pide pues especificar la gravedad, que es esta. Trastornos de la comunicación. 3 conceptos importantes: habla, lenguaje y comunicación, para que podamos entender a qué se refiere cada uno de estos. Y recuerden, aquí son 3 trastornos los que estamos revisando: trastorno del lenguaje, fonológico, no son 4, perdón. Trastorno del lenguaje, fonológico, de fluidez de inicio en la infancia, mejor conocido como tartamudeo, y el cuarto, trastorno de la comunicación social o pragmático. Y cada uno de estos criterios
ustedes podrán ver que viene aquí desglosado qué es lo que se tendría que cumplir para que pudiéramos decir, ah, sí hay este trastorno. Entonces aquí vienen resumidos. Tenemos el trastorno por déficit de atención, que puede ser con o sin hiperactividad, ¿sí? No necesariamente van juntos, pero pueden ir juntos. Entonces aquí estaríamos hablando de dos trastornos. Uno solo por déficit de atención y el otro por déficit de atención con hiperactividad. Hay trastorno de hiperactividad también solito, pero para fines de nuestra materia no estamos revisando ese. Y aquí vienen las características que tendrían que cumplirse en cada uno para que podamos decir que sí estamos hablando de déficit de atención y que estamos hablando de hiperactividad. Igual, revísenlos y si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. De los trastornos motores, trastorno del desarrollo de la coordinación es uno, de movimientos estereotipados es el otro, ¿vale? Y trastorno de tics, que a su vez se va a dividir en 3. Aquí en el de trastornos de tics les puse algunos conceptos que es importante que ustedes revisen. ¿A qué nos referimos con tics motores simples y tics motores complejos? Y algunos tipos de tics motores complejos para que los revisen, porque los trastornos que vemos aquí pues nos hablan de esos tipos de tics. Entonces, el primero de los trastornos de tics es el trastorno de la Tourette, que de repente lo conocemos mucho por películas o por programas televisivos, porque suelen hacer mucha mofa de este trastorno. Trastorno de tics motores o vocales persistente y trastorno de tics transitorio. Creo que tienen toda la información para que se pueda comprender la temática. De todos modos, por favor, léanlo bien a profundidad y cualquier duda que tengan me lo indican. Sé que es información ya más densa, más pesada, lo sé muy bien. Por eso les pido que hagan una buena lectura del material. Y de verdad, cualquier cosa que no quede clara, pues que me la puedan hacer saber para hacer la aclaración pertinente. Pues como siempre estoy a sus órdenes y recuerden revisar todos los materiales y cumplir con sus tareas en tiempo y forma, pues para que puedan sacar el mayor provecho de esta semana. Que tengan una excelente semana, saludos y estoy a sus órdenes por cualquier duda.